Con su venia, señora presidenta. Buenos días, compañeros y compañeras diputadas. El delito de peculado, en términos jurídicos, consiste en la malversación de caudales públicos o la aprobación indebida de bienes pertenecientes al Estado por parte de las personas que se encargan de su administración o custodia. De acuerdo con el reporte de competitividad global del 2015 del Foro Económico Mundial, México es uno de los países con mayor desvío de recursos del gobierno. El país obtuvo una peor calificación que Haití y Sierra Leona, por mencionar algunos, toda vez que nuestro país se ubicó en el lugar 125, mientras que en el 2014 se posicionaba en el 119. Es decir, bajó 6 posiciones en este rubro. De acuerdo con los datos del reporte de competitividad global del 2015 del Foro Económico Mundial. Lo anterior quiere decir que nuestro país obtuvo una peor calificación que países como Haití, que está en el 120, Sierra Leona, que está en el 115, Rusia, que está en el 110, Pakistán en el 85, China en el 50. Asimismo, en las primeras posiciones se encuentran los países como Nueva Zelanda en el número 1, Finlandia en el número 2. Y en el fondo de la tabla se ubica Brasil con el 139 y Venezuela con el 140. De acuerdo con Gabriela Alarcón, directora de Estudios Urbanos del Instituto Mexicano para la Competitividad, quien participó en la elaboración de un muestreo, mencionó que en los últimos años y más aún en los últimos meses ha quedado muy adentro de la psique de los empresarios que este tipo de problemas son cada vez más frecuentes, como las casas de los funcionarios, el tren México-Querétaro, entre otros. Hoy en día hemos sido testigos de desvío constante de recursos por parte de exgobernadores, presidentes municipales, etcétera. Ejemplo de ello, tenemos los siguientes casos. La Fiscalía de Chihuahua informó sobre la vinculación a proceso de 2 exfuncionarios de la administración de César Duarte en Chihuahua, ya que una vez consideró que hay elementos suficientes para iniciar un juicio en su contra con la acusación de que incurrieron en peculado con un monto de 246 millones de pesos. La Secretaría del Gobierno de Veracruz interpuso una denuncia penal contra el exgobernador interino Flavio Ríos Alvarado por su probable responsabilidad en la comisión de desvío de recursos públicos durante su gestión como titular de la dependencia estatal. En un comunicado, el gobierno veracruzano explicó que la denuncia deriva del proceso de entrega-recepción concluido en febrero del presente año y luego de encontrarse inconsistencias en gastos de los cuales no se halló soporte documental para justificar la erogación de los recursos, cuyo monto asciende a 247.126.087 pesos. El excandidato del PRI a la gobernatura, Enrique Serrano Escobar, rechazó haber recibido apoyo económico para su campaña por parte del gobernador del estado, mientras que en el mandato de César Duarte desvió hacia su campaña de 250 millones de pesos en fondos estatales y fue aportada por la Fiscalía General del Estado dentro de la audiencia de vinculación a proceso en el Centro de Justicia de la ciudad de Chihuahua en contra del exdirector de la Administración de la Secretaría de Hacienda, Gerardo Villegas Madriles, y el exsecretario de Educación, Cultura y Deporte, Ricardo Yáñez Herrera, acusados de desvío de recursos públicos. Humberto Moreira fue gobernador de Coahuila desde diciembre del 2005 hasta enero del 2011, cuando pidió licencia para buscar la dirigencia nacional del PRI, cargo que ocupó por solo 9 meses, luego de enfrentar acusaciones que según él buscaba lincharlo políticamente. Los señalamientos comenzaron en agosto de este año, cuando Hacienda publicó que el gobierno de Coahuila había adquirido una deuda de más de 30,000 millones de pesos con Moreira al frente. Al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, detenido este sábado en Guatemala, no dejan de salirle pagos pendientes. Enfrenta una acusación por operaciones con recurso de procedencia ilícita que ascienden a varios miles de millones de pesos, los cuales fueron transferidos a empresas fantasmas, desvío de recursos y peculado. Y como estos casos,
podemos encontrar miles. Por ello considero importante aumentar la pena, que antes de 3 meses a 3 años y de 15 días a 60 días de multa, ahora sea de 9 meses a 9 años y de 45 a 180 días de multa y devolución del dinero y reparación del daño causado. Así como también coadyuvar con las autoridades y dar seguimiento y solución a este delito, que cínicamente queda impune por conflicto de amistades existente dentro del Poder Judicial. Es cuanto, señora presidenta.